Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Muy buenos días, estamos nuevamente en su programa Temas, Lemas y Dilemas. El día de hoy el equipo completo. Es un momento muy importante para el programa por varios elementos. El primero de ellos es indiscutible que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia debe tomar una resolución o una solución, debe dar una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas derivado de la ilegal, ilegítima y claro para ellos no inconstitucional desaparición o liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pero el hecho concreto es que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia, como yo le llamo la tremenda corte, tiene una vez más en sus manos la aplicación de la justicia. Para tal fin está el compañero Ricardo Arenas, el compañero David Miranda, el compañero Jorge Luis, buenos días, todos en su programa. Buenos y bueno, días. pues entramos de lleno. Hoy la Suprema Corte de Justicia va a mostrar nuevamente si sigue a las órdenes del Ejecutivo, como lo estuvo con el Calderonato, con el hecho de haber llevado y desenvuelto todo este problema hasta donde estamos el día de hoy. Y la actual, digamos, esta segunda etapa de la Suprema Corte de Justicia, pues no se ve muy lejos del asunto. Ahí está el caso Cassés, en donde se ve muy claramente la mano del copetón. Pero bueno, esa es mi opinión. Claro. ¿Qué opinan? Por supuesto, la Corte históricamente ha demostrado su postura oficialista y en el caso del ESME no es la excepción. En el año del 2010, cuando atrae bajo sus dichos de la competencia originaria el caso de Luz y Fuerza, dictamina que la extinción de Luz y Fuerza es legal, pero que los derechos de los trabajadores quedan sub iudice, es decir, que se deben de resolver en el ámbito competente de los tribunales laborales. Y 2 años después, hoy, casi a 40 meses de una muy sufrida resistencia de más de 16.599 compañeros, la Corte llega a la fecha fatídica en donde una vez que ha dicho que este asunto debe resolverse en los tribunales laborales, vuelve a tomar el asunto y hoy tiene que decidir si efectivamente los tribunales laborales que ya han dado un fallo a favor del ESME son, digamos, ciertos sus dichos y su competencia de legalidad en el país, ¿no? Lo que destaca Ricardo es la secuencia, digamos a grosso modo, de lo que ha venido siendo la discusión, y hay un énfasis que me parece que David tiene la idea muy clara, es decir, cuando la Suprema Corte ya se manifestó y dice los derechos de los trabajadores están sub iudice, es decir, están a salvo, están salvaguardados por la ley y deben seguirse aplicando en sus términos los derechos mismos. Bien, esto conlleva un análisis muy puntual. Claro. En el momento en que la Corte ya se pronunció, ¿qué tendría que hacer hoy nuevamente la Corte? En congruencia debería y tiene la obligación la Corte de, en congruencia con eso que manifiestas, lo que plantearon el 5 de julio de 2010, pues evidentemente lo que tienen que hacer hoy es darle validez a lo que ya resolvió el segundo tribunal en materia de trabajo, ¿no? Es decir, que los trabajadores agremiados al ISME podamos ser reinstalados aplicándose la figura de patrón sustituto en la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la Corte ya se pronunció en relación al tema constitucional. Ese ya está resuelto, que esa es su materia de trabajo de la Corte. Y ellos dijeron que todo lo que tiene que ver con aspectos de carácter laboral, como es el caso, eso lo tendrían que resolver las autoridades competentes. No lo hizo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje porque responde a los intereses de quien esté como titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, un tribunal colegiado, como ya sabemos en septiembre del año pasado, pues determinó, ¿no?, que tenemos razón y que es necesario que nos reinstalen. Entonces,
Lo que hoy tiene que hacer la Corte entonces en congruencia es no dar paso a la queja del gobierno federal que hizo a través del SAE y pues obviamente que quede, dicen los abogados, que quede en firme la resolución de septiembre de 2012 y que a la brevedad en los marcos de la ley podamos los trabajadores en resistencia ser reinstalados porque nos asiste pues en este caso la razón. Entonces hoy tiene la oportunidad, así como restituyeron el proceso, lo que le llaman ellos el debido proceso a quien haya sido, ¿no? Digamos en este caso la nacionalidad es lo de menos, sino aquí el punto es que ellos están precisamente para la Suprema Corte para vigilar que las leyes que están en este país, particularmente la ley suprema que es la Constitución, se aplique. Entonces, de acuerdo a la fracción 26 del artículo 123 constitucional, los trabajadores tenemos la opción no solamente de liquidar, cuando somos despedidos injustificadamente, como es el caso, no solamente tenemos derecho, como decía el pseudoabogado Lozano, a ser liquidados, sino dice esa fracción que también tú puedes optar por la reinstalación. Y eso es lo que el ESME ha demandado desde el 6 de noviembre de 2009, desde que se inició el conflicto, y por lo tanto hoy, si realmente se la creen de que aquí en este país hay división de poderes, hoy la Corte tiene, en congruencia con todo lo que he comentado, pues la obligación de no dar paso a la queja del gobierno federal porque no tiene fundamento. Todo esto que estoy comentando, pues no lo digo para que después no haya malos entendidos, de que lo digo yo como representante del ESME, no lo digo como un ciudadano, no tengo esa facultad de decirlo como un representante del ESME, porque solamente ahí los que estatutariamente tienen esa facultad, ¿no? Entonces lo digo como un trabajador y como un ciudadano mexicano. Bien, con estas dos opiniones, Jorge Luis, yo creo que hay una situación que debemos destacar invariablemente. Los diarios hoy, algunos se han dado vuelo, algunos noticiarios de televisión, unos más, otros menos, pero tal pareciera, lo digo desde mi perspectiva y pensando en voz alta, que ya hay una filtración de las élites del gobierno en el sentido de impulsar un desconocimiento a todo esto que es el principio normativo del derecho constitucional y el derecho laboral en esta materia, y esto resultaría muy grave porque una vez más entonces hay un problema que se viene, que se está gestando, que es la privatización subterránea de Pemex, y por tanto el hecho de dar un golpe a luz y fuerza del centro quiere decir que la reforma energética precisamente a la que tú hablas es privatizadora al 100%. Y ya empezó. Así es. Y privatizadora nos quieren hacer ver como que no se va a privatizar nada, no se van a transmitir o transferir los activos. No, los activos físicamente no, pero va a suceder exactamente lo que pasó o está pasando con Luz y Fuerza del Centro, en donde todos los activos están puestos al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, que es de donde se desprende el reclamo justo de los trabajadores de la figura del patrón sustituto. Pero la prestación del servicio se pone en manos de terceros, claro, contraviniendo lo que señala la Constitución en su artículo 27 constitucional en su párrafo sexto. Es decir, el esquema del outsourcing o del trabajo por terceros es el que están implementando estas gentes desde Felipe Calderón. Y es un hecho que están pensando que en este país, y particularmente los trabajadores del ramo, son tarados y no se dan cuenta. Creo que los únicos que no se han dado cuenta es el pueblo en general, insisto, por esa indolencia tan grande que tienen, por esa flojera de razonar y de pensar, por ese pensamiento individualista que se ha venido desarrollando en los mexicanos, en donde han visto marchar a los electricistas a lo largo de 40 meses, en donde han visto y tienen de cerca, porque hay muchos vecinos conocidos, y es mejor voltear la cabeza o la cara hacia otro lado, y como lo decía el poema de Niemeyer, vinieron por los comunistas, y como yo no era comunista no hice nada, vinieron por los judíos, y como no era judío yo no hice nada. Y ahora que a los sindicalistas se les hace esto, dicen, pues como yo no soy sindicalista, yo no hice nada. Cuando vayan por ellos, cuando vayan por el pueblo de México, no va a haber nadie que los defienda, no va a haber nadie que responda por ellos.
Pero bueno, definitivamente yo creo que en este sentido hay un proyecto que se entrelaza, ¿no? Lo hecho al Sindicato Mexicano de Electricistas, a Luz y Fuerza del Centro, ¿ustedes consideran que tiene vinculación con esta llamada reforma estructural, reforma energética? Sí, bueno, yo antes, Oscar, quisiera hacer un comentario, Sí. que no quisiera ser pesimista, ¿no? Pero realmente tiene uno que hablar con lo que uno siente, ¿no? Yo no tengo confianza, y lo digo a título personal, en el fallo que vaya a otorgar hoy la Corte. Simple y sencillamente quiero yo señalar ante nuestro auditorio y ante esta mesa que la Corte actúa por consigna, no actúa en términos jurídicos. Es decir, la Corte ya se había pronunciado en el caso del ESME y debió haber desechado el recurso del SAE de revisión sobre el fallo que otorgó el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo. Por lo tanto, yo creo que la Corte debió haber rechazado desde un inicio esa petición del SAE y no lo hizo. Me llamó mucho la atención, hoy en la mañana escuchaba yo una entrevista al abogado del ESME, a Carlos de Buen, en donde él sí manifiesta confianza, ¿no? Él tiene confianza que la Corte vaya a convalidar el fallo del segundo tribunal en materia de trabajo, pero el propio Carlos de Buen deja entrever que de ser de otra forma, bueno, estaríamos entrando a otro proceso, ¿no? Es decir, el caso no terminaría, pero ¿cuál sería en todo caso? Y es una pregunta que yo quisiera dejar aquí en la mesa, el sentimiento de los 16.599 trabajadores al saber que pudiéramos tener un dictamen negativo para el ESME. Sí, por supuesto que en ese escenario definitivamente el conflicto se escala. El ESME ha sido tenaz, como mencionas, en estos 40 meses y hemos conocido en carne propia toda la vileza de las instituciones de justicia y en particular de los tres poderes de la Federación. En ese escenario, definitivamente que el ESME asumirá su papel fundamental como actor preponderante en el conflicto, pero también se va a ver cómo lo que comentas, Oscar, se van entrelazando más estrechamente las distintas posiciones que van en conjunto con lo que ha venido ocurriendo en las reformas llamadas por ellos estructurales, como la reforma laboral de corte patronal viene a ensamblarse con la próxima reforma energética, donde dicen que no van a privatizar a Petróleos Mexicanos, pero lo que van a hacer es a compartir las ganancias del pueblo de México por parte de esa industria con las grandes empresas petroleras mundiales. Lo mismo que está ocurriendo con la Comisión Federal de Electricidad, porque a partir de la intromisión del capital privado particular en el sector eléctrico, la CFE en apariencia no ha cambiado de dueño, pero el Estado mexicano absorbe la gran mayoría de la cuantía de los costos y los privados solamente reciben las grandes ganancias por que les corresponde por la generación de la electricidad que ellos producen. Y así sucesivamente vamos viendo cómo entonces uno de los pocos sindicatos nacionales que han tenido una capacidad de movilización y de respuesta en contra de estas políticas regresivas que se han venido imponiendo, que traemos una gran trayectoria de lucha desde el 99, cuando la pretensión de Zedillo por privatizar el sector eléctrico, etcétera, como que nos sacan de la jugada para que ellos vayan avanzando de manera más rápida en la imposición de esa política neoliberal depredadora a grandes... Bueno, Ricardo, aquí habría que hacer mención de dos cuestiones que sacas plenamente.
Una de ellas es la forma en que ya de hecho el sector eléctrico se ha privatizado. Y es precisamente en el rubro de la generación. Habrá que señalar, apuntar, que del 100% de la energía eléctrica que hoy se produce en el país, es decir, de lo que se produce, no de lo que se consume. El producto, o sea, lo que se produce, el 54% está en manos de privados. Es decir, el 54% de la energía eléctrica se divide o se está generando por empresas como Iberdrola, como Unión Fenosa, como Electricité de Francia, como Mitsubishi y otras más. Intergen. Pero de ese 54%, lo que hay que destacar que el 75% está en manos de las empresas eléctricas españolas. Esto resulta ser muy grave y hay antecedentes muy, muy profundos de cómo es que este sector eléctrico fue cayendo en manos de los españoles a partir precisamente de la incursión de Unión Fenosa en Luz y Fuerza del Centro, tratando de desarrollar sistemas de gestión, pero no fue otra cosa más que entrar al sector eléctrico y monitorar desde ahí. Pero bueno, vamos a otro asunto que es muy, muy, muy grave. Es decir, en el momento en que las empresas eléctricas españolas se instalan en México, no es ni siquiera a partir de concursos o a partir de ver la mejor factibilidad o rendimiento que tendría que darse en términos de lo que es ya de por sí una ley menor que faculta a estas empresas centrales, que son el Reglamento General de Aportaciones, por la vía de la cogeneración y ¿qué otra es la figura? Y el autoabastecimiento. Estas dos figuras son utilizadas como una patraña, como un pegote, un pretexto para que entren las empresas eléctricas extranjeras. Pero en el fondo del asunto no hay otra cosa más que el modelo económico neoliberal que hemos venido señalando. Tiene diversos sistemas y tiene un sistema político, tiene un sistema económico, y que es particularmente aquí es en donde entra esto, pero también hay un sistema que es el de los medios de comunicación, y este tiene que ser nutrido, y aquí es un fenómeno muy, muy curioso que yo quisiera que lo abordáramos. Pues sé la importancia. Hay dos cosas que podemos hacer. Una, abordar este tema y después escuchar la entrevista de Carlos de Buen. Y para ello, pues yo les invitaría que previo hagamos una escala de carácter musical para relajar un poco la tensión, que creo que se siente escuchando una melodía tradicional que se da mucho en el norte del país, en Durango, interpretada por Eugenia León. Bien, pues bien. El pájaro y el chanate Bien, pues esa fue la interpretación de Eugenia León a El pájaro y el chanate. Y bien, pues pasaremos entonces
No sé si quisieran hacer algún comentario y pasar a escuchar la entrevista del abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas y a partir de ahí establecer una especie de análisis conjunto sobre... Vámonos a la entrevista. Sí, vamos a escuchar la entrevista. Bien, pues vamos a pedirle al teléfono técnico. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Ya les gusta el comercial. Pues es Desde que temprano se le la comenté que hoy es un día de primera importancia para el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque han pasado más de 3 años desde que Felipe Calderón emitió un mensaje informando de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Un mensaje donde Felipe Calderón, en esta cadena nacional, decía lo siguiente: recordemos esta fecha, recordemos a Felipe Calderón en el sexenio pasado, porque hoy la Corte, resolverá lo que parece ser el último tramo en términos de justicia, en términos de los procedimientos judiciales que pues han llevado al Sindicato Mexicano de Electricistas a mantener a casi 15,000 personas sin aceptar una liquidación y alegando que ellos deben mantener su contrato colectivo y deben tener un patrón sustituto, que en este caso sería la Comisión Federal de Electricidad. Es un día clave para ver finalmente cuál es el destino de este caso. Es un caso que ha involucrado a miles de personas, a miles de familias, una situación que decidió establecer Felipe Calderón. Desaparecer pretendió precisamente a Luz y Fuerza del Centro y en el camino, también a un sindicato como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Recuperemos este momento de la historia, demos paso a la memoria y a cómo Calderón le anunciaba en esta primera parte de su discurso, un discurso de 10 minutos, con este anuncio que hacía hace ya estos años. Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal, en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Era lo que Felipe Calderón decía en ese discurso de octubre de 2009. Hoy la Suprema Corte de Justicia va a discutir, va a resolver acerca de un recurso que interpuso el propio gobierno mexicano en contra de lo que fue una resolución por unanimidad de un tribunal colegiado que determinó, un tribunal colegiado de circuito, determinó restablecer los derechos de los miles de trabajadores y trabajadoras electricistas que fueron despedidos en octubre de 2009. Fecha clave, abogado Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Carlos, buenos días y bienvenido. Hola Carmen, buenos días. ¿Podrías decirnos, con ganas de que se entienda bien, con afán qué es lo que se espera en este día para la situación del ESME y de la resolución de la Corte? Sí, puedo intentarlo. Sé que lo lograrás. Al oír el discurso de Calderón, pero bueno. ¿Te sentiste incómodo? Sí, honestamente sí. Inicia hablando de justicia y fue un acto de una tremenda injusticia dejar a 44,000 familias sin ingresos en un sábado por la noche, domingo por la mañana. Me parece un acto cercano a la calificación de criminal. A lo mejor no hablo como abogado, sino desde el estómago, pero insisto, lo tengo revuelto al oír a Calderón. ¿Qué va a pasar en la Corte hoy, Carlos de Bueno? Mira, Carmen, tenemos un amparo resuelto en favor del ESME, de los trabajadores,
por parte de un tribunal colegiado. Es un amparo directo porque es en contra de la resolución que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Hay que recordar que la Junta Federal de Conciliación no tiene ninguna autonomía. El presidente de la Junta es puesto y removido libremente por el presidente de la República. Y en aquel caso, bueno, afortunadamente ya no está el presidente anterior, pero bueno, fue puesto por Calderón y resolvió conforme a las instrucciones, evidentemente, que le había dado el presidente Calderón, aprobando la terminación de las relaciones de trabajo y por lo tanto diciendo que ya a los trabajadores no les queda más remedio que cobrar las muy baratas indemnizaciones que en estos casos establece la ley, que bueno, habían sido mejoradas, pero nada en comparación a lo que es tener el trabajo o la jubilación. Y en ese sentido, bueno, pues se había aprobado la terminación. Pedimos un amparo y el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, el primer circuito, nos lo concedió en forma rotunda y tajante, diciendo que no había habido causa de fuerza mayor, dado que el presidente de la República pues es la cabeza de la administración pública y Luz y Fuerza pues es parte de la administración o era parte de la administración pública, y por lo tanto no se había dado este factor de ajenidad. La fuerza mayor tiene que venir desde afuera. Yo no puedo invocar como fuerza mayor pues algo que yo mismo provoco y luego digo, ay, mira lo que me pasó. No, bueno, tú lo causaste, no es fuerza mayor, es una cuestión bien o mal hecha, pero una cuestión que tú mismo hiciste, ¿no? Entonces, dijo el tribunal colegiado, aquí no hay fuerza mayor. El presidente de la República, pues, quien, no recuerdo los argumentos exactos, pero digamos quien pone, por ejemplo, al director de Luz y Fuerza, bueno, pues es la cabeza de toda la administración pública, más allá de que tenga personalidad jurídica o no Luz y Fuerza del Centro y los demás organismos descentralizados. Entonces no hay fuerza mayor. Y en segundo lugar dijo, bueno, como no hay fuerza mayor, subsisten las relaciones de trabajo, pero ciertamente se extinguió Luz y Fuerza. Ya dijo la Suprema Corte en otro juicio que el decreto de extinción fue constitucional, cosa con la que nunca estuvimos de acuerdo, pero eso ya se resolvió hace tiempo. Y por lo tanto hay que buscar quién va a continuar siendo el patrón de los trabajadores, porque es decir, el servicio público se sigue prestando por los bienes que utilizaba Luz y Fuerza del Centro, todos ellos, edificios, instalaciones, plantas, camionetas, etcétera, 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 y bueno, queda muy claro que quien está haciendo eso es Comisión Federal de Electricidad. Digamos, esto es un hecho público y notorio. Pues no solo eso, sino que la propia ley, en este caso la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dispone que solamente Comisión Federal de Electricidad puede prestar este servicio. Por lo tanto, no hay nada que buscar. El patrón sustituto es Comisión Federal de Electricidad. Y se acabó, digamos, esa es la resolución del Tribunal Colegiado. Espero, Carmen, que hasta aquí vaya más o menos claro. Sí, vas claro. ¿Sí? Bien. Ahora, este amparo directo, esta sentencia de amparo directo suele ser definitiva. Y solo en la ley de amparo habla de dos excepciones. Cuando el tribunal colegiado declara inconstitucional una norma, que no es el caso, y cuando el tribunal colegiado hace una interpretación directa de la Constitución, que nosotros sostenemos que tampoco es el caso, de acuerdo a los propios criterios que ha emitido la Suprema Corte en muchos asuntos más y en una amplia circular. Este recurso de revisión se promueve diciendo pues que el tribunal colegiado había interpretado directamente la Constitución por algún problema de la personalidad jurídica de Luz y Fuerza y que por lo tanto lo que el presidente haga le es externo. Y entonces pues hablaban de que tal artículo de la Constitución que habla de cómo se organiza la administración pública pues fue malinterpretado por el colegiado. Y por otro lado que el colegiado había dicho que aun cuando en ese juicio particular no había participado Comisión Federal de Electricidad, simplemente porque el juicio lo promovió el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no llamó a la comisión a juicio. Y que como no había participado, bueno, pues entonces no tenían por qué haberla determinado como patrón sustituto. Lo que dijo el colegiado, pues como lo traté de explicar hace un momento, es que nadie más que Comisión Federal de Electricidad podía, por Ministerio de Ley, prestar ese servicio y por lo tanto no hacía falta llamarla a juicio
para resolver algo que es algo que la propia ley dice. El argumento me parece rotundo, contundente, clarísimo, pero entonces dicen, bueno, es que estás violando la garantía de audiencia de Comisión Federal de Electricidad y en ello hay una interpretación de la Constitución. Entonces, se le pide su opinión al tribunal colegiado, el colegiado dice, yo no interpreté la Constitución. No hay que perder de vista, Carmen, esto es muy importante, que cuando se promueve el recurso, el propio Ministerio Público le pide a la Corte a traer el caso, la Corte revisa el expediente y dice, no hay un tema de constitucionalidad. Se pronuncia. Entonces, ya hay un pronunciamiento inicial de la Corte y ya hay un pronunciamiento también del colegiado de que no había interpretación de la Constitución o no había un problema para interpretar la Constitución. Entonces, bueno, nos llamó mucho la atención, nos sorprendió, nos incomodó que primero el presidente de la Corte haya admitido el recurso y segundo, que lo haya confirmado la primera sala. Pero bueno, eso ya es un hecho y entonces ahora lo que esperamos es que ya resuelva el fondo del asunto la segunda sala, que es la especializada en materia laboral. Y bueno, tenemos confianza y creemos que... Bien, pues hasta ahí, ¿cuál es la opinión que guardas, Arenas? Te veo gesticular, ¿no? Bueno, en el hipotético caso del Estado de Derecho, en este país, las leyes son claras y a los trabajadores en resistencia del ESME nos corresponde por derecho la reinstalación, que nos devuelvan nuestra fuente de empleo y que nos sean pagados todas nuestras prestaciones y salarios durante el tiempo que ha durado este conflicto. Eso, digamos, como una asignatura inmediata, pero pendiente. Sin embargo, lo que nunca van a pagar, lo que nunca vamos a recuperar, es la salud en lo personal de los miembros de la resistencia, la salud de nuestros familiares, el daño moral del que fuimos objeto, producto de una embestida brutal, de una decisión etílica, fuera de toda consideración de raciocinio del expresidente espurio Felipe Calderón, y toda una confluencia de fuerzas extrañas a los intereses de la patria, que son los directamente beneficiados con la extinción de Luz y Fuerza. Son los que hoy se han despachado con la cuchara grande en todos los sistemas o las partes del sistema eléctrico. Se han beneficiado introduciendo empresas contratistas que son invasores en nuestro terreno de trabajo, en nuestro territorio de labor del ESME. Se han despachado con la intromisión de grandes cantidades de recursos materiales con los que se hicieron de lo que era Luz y Fuerza, y que ahora también le están suministrando a la CFE. Y por supuesto, las grandes rebanadas del pastelote que implica en la generación de electricidad, por un lado. Pero también Arenas, por podemos otro hacer lado, un pequeño alto. Mira, Sí. aquí creo que has dicho dos cosas que son muy importantes: todo lo que ha sido el despojo, y esto, como bien lo dice el abogado, la Suprema Corte de Justicia en primera instancia ya se había pronunciado. Segundo, dentro de lo que ahora se supone que están revisando, lo que alegó el SAE y que le dio entrada a la Suprema Corte de Justicia, es cuando dice si hay un efecto de constitucionalidad, porque Luz y Fuerza del Centro, al igual que Comisión Federal de Electricidad, son organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica propia y presupuesto propio. Por tal motivo, no dependen del Ejecutivo. Pero ahí precisamente hay una enorme contradicción, o hay un enredo, o más bien dicho, es un asunto de abogaduchos, como lo fue el exsecretario de Trabajo. ¿A qué nos referimos? No sé si coincidan. Primero, Luz y Fuerza del Centro
tiene un estatuto orgánico que está presidido por una junta de gobierno. Una junta de gobierno que es la dirección en cuanto a las acciones a tomar por parte de ese organismo público descentralizado, es decir, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, me parece también que incluso está la Secretaría de la Defensa Nacional, en fin, es un cuerpo colegiado que depende totalmente del Ejecutivo Federal, es decir, todas son entidades de la Administración Pública Federal. Y por si fuera poco, el presidente de la República es quien nombra al titular, al director de Luz y Fuerza del Centro. Y además, Luz y Fuerza del Centro no actúa con una autonomía, sino que todas sus actuaciones están constreñidas a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la excepcionante que está en el artículo 4º transitorio, en donde, además de señalar que todo el territorio nacional será atendido por la Comisión Federal de Electricidad, a excepción de lo que señala como una prestación del servicio por parte de Luz y Fuerza del Centro en la zona que le corresponde. Entonces, siendo así, la Suprema Corte de Justicia no tendría realmente ni siquiera por qué haber dado entrada cuando se señala que sí hay un efecto de constitucionalidad. Entonces, teniendo estos dos elementos y teniendo ya por pleno conocimiento de la decisión anticonstitucional ilegal llevada a efecto por Felipe Calderón y su gabinete, concretamente su gabinete en el trabajo, y el resultado que hoy tenemos, ¿qué es lo que podemos abundar en función de lo que hemos escuchado por parte del abogado? Pues en lo particular yo diría que el tema aquí es de que queda demostrado los argumentos que ha dado el sindicato y que dieron nuestros abogados, que el despido del que fuimos producto o presas, 44,000 trabajadores electricistas, fue un despido injustificado. Que de acuerdo a la ley federal del trabajo, bueno, pues en su artículo 41 plantea que cuando hay un despido injustificado, se tendría que aplicar la figura del patrón sustituto. Entonces, queda muy claro, la sentencia que dicta el segundo tribunal colegiado en septiembre del 2012 es, digamos, en esos términos, es muy claro, no hay para dónde hacerse, por lo tanto, en virtud de que la única empresa que queda, porque yo ahí haría una observación, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica no solamente contempla a Comisión Federal de Electricidad como prestador del servicio público, también contempla a Luz y Fuerza del Centro. Y lo comento porque esa ley no se modificó. En las prisas que tenía el titular del Poder Ejecutivo de aquel entonces, Felipe Calderón, por golpear al ESME, se le olvidó al tipo, no sé si por su ignorancia, por su cuestión etílica, o porque se le ordenó unión fenosa, porque hay que recordar, Óscar, que eso que comentaste es un hecho. Las empresas españolas son las que presionaron, en virtud de que son las dueñas de la generación de este país, fueron las que presionaron directamente para que Felipe Calderón decretara la extinción. Entonces, en virtud de ello, no modificaron la Ley de Servicio Público, ahí seguimos apareciendo. En el 4º transitorio de la Ley de Servicio Público aparece Luz y Fuerza del Centro, como prestador del Servicio Público de Energía Eléctrica. Ok, ese tema, dice Carlos de Buen, ya está rebasado porque la Suprema Corte decretó la extinción. Que es constitucional, ¿no? Sí. Perdón, o sea, avaló, no decretó, avaló la extinción de Luz y Fuerza, pero no avaló el despido de nosotros. Por lo tanto, luego entonces es necesario y es legal, y no solamente es un acto de justeza, porque la cuestión de justeza pues tiene un carácter subjetivo, Jorge, ¿no? Sí. Es legal porque ya lo dictó el Poder Judicial, que se nos reinstale a los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, se nos reinstale en la Comisión Federal de Electricidad, porque es el único organismo público que en este momento sigue vivo. Así es. Eso es lo que pudiera comentar, Óscar. Apuntabas, Óscar, que más del 50% de la generación está en manos de la iniciativa privada, y particularmente en las transnacionales, en su mayoría el 75% decías que de empresas españolas. Así es. Y no ha habido necesidad, y es aquí a donde insisto, de pronto como ciudadanos mexicanos todos, no solamente como electricistas, nos sentemos en el desamparo total, porque no hay la impartición de justicia toda vez de que se violan todos los preceptos de carácter jurídico. Y doy nota de esto, Óscar, compañeros, en función de
que precisamente no ha habido necesidad de modificar la Constitución y la generación va viento en popa. Es decir, que no ha habido necesidad. Hoy tenemos el manejo mediático que se ha estado dando en función de que se nos quiere hacer creer por medio del gobierno federal. Están los voceros, Luis Videgaray, y algunos otros, en función de que no se va a privatizar Pemex, ¿no? Nada más ingenuo o algo que solamente en nuestro país sucede por la indolencia, como bien lo señalabas tú, de los ciudadanos, Oscar. Entonces, en ese sentido yo baso mi razonamiento en función de no tener confianza en la determinación que pueda tomar el día de hoy la Corte. No tengo fundados porque sé que no se aplican en términos de carácter legal, o sea, jurídicos. Y finalmente, insisto, los mexicanos no estamos representados, no hay separación de poderes, sigo insistiendo, que la Corte y el Congreso actúan bajo consigna, ¿no? Porque ahí, Oscar, si me permites, algo que dice Jorge Luis es central. La manera en que han venido avanzando los gobiernos neoliberales para violentar la Constitución, finalmente no ha sido modificando la misma. O sea, por ejemplo, el artículo 27 no le han tocado ni un punto ni una coma en su párrafo sexto, que regula precisamente lo que es la materia de petróleo y el tema de la electricidad. No la han modificado, sigue ahí. Si nosotros checamos ese párrafo del 27, nos vamos a dar cuenta que se establece que ahí los particulares no pueden, ni en petróleo ni en electricidad pueden participar, ¿no? Sin embargo, como bien dice el compañero Jorge Luis, han ido avanzando los gobiernos neoliberales modificando las leyes secundarias. En el caso del petróleo hay que recordar que la última modificación la dio Calderón en la ley secundaria en la rama del petróleo, en donde aumentó las facultades que tienen los privados para invertir en esta área. Y eso violenta la Constitución. Y hay que recordar que en materia de electricidad, Salinas de Gortari, en 1992, modifica la ley de servicio público de energía eléctrica, que es una ley secundaria, y con eso da paso a lo que comentó Oscar, que hoy la privatización ya no sea furtiva, ¿no? Es una privatización abierta, descarada, cínica e inconstitucional. Es decir, la forma en que pisotean la Constitución es violentando lo que dice el artículo 136, que establece que la ley suprema es la Constitución y que todas las leyes secundarias, incluidos los convenios internacionales, tendrán que ajustarse a ella. Sujetarse a ella. Entonces no lo han hecho así. Entonces es muy importante esto que comenta, porque Oscar, yo concluiría esta parte diciendo que la reforma energética, que tanto están diciendo que ya viene, que no sé, es como la del lobo y el niño y el lobo, ¿no? Pues esa reforma energética empezó con la extinción de Luz y Fuerza. O incluso más atrás, empezó con la reforma a la ley de servicio público de energía eléctrica y con la reforma y con la reforma que se dio en el 2008 en materia de petróleo. Sí, miren, yo creo que aquí se están tocando ya dos cosas muy importantes, sobre todo de raíz. Continuando con el caso del ESME, es la exposición clara de cuál es el mecanismo que se ha seleccionado para llevar adelante la privatización subrepticia, pero a su vez con estas nuevas formas. Por un lado tenemos la generación escondida en un reglamento interior, y que con ello Videgaray pensará que hay mucha gente tonta, pero no es así. Él mismo se va a dar con una piedra en la boca, como en el caso Monex, en donde bastaría solo poner una grabación en donde él dice, no, el PRI no recurre al financiamiento de Monex. Y luego más adelante donde dice, bueno, sí, el PRI tuvo financiamiento de Monex. Murillo Caram. Entonces, al ratito va a salir exactamente lo mismo. Sí, va a haber una privatización, pero no en los términos en que se dio, o simple y sencillamente si hay terceros prestando servicios en la industria petrolera. ¿Y qué es lo que de raíz está? Creo que estamos también en esta mesa para analizar no tan solo el modelo económico neoliberal, sino en este caso el regreso propio del PRI. Y para ello el blog de temas y dilemas ha empezado a destacar un elemento fundamental, y es que a unos cuantos días para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumpla el 96 aniversario de su promulgación, la clase política le reserva una aniquiladora sorpresa: la recta final de implantación de lo que eufemísticamente es llamado como reformas estructurales. No es otra cosa más que la destrucción definitiva del gran pacto social, por cierto incumplido casi desde su puesta en vigor. Señalamos en el blog que las acciones modificatorias al texto
en beneficio de la clase empresarial básicamente, así como de forma menor pero sostenida para la Iglesia Católica y sus entes político-económicos, entiéndase y léase PAN y todos los organismos que pulinan alrededor y son confesionales, y emprendieron su labor contrarrevolucionaria en la década de los años 40, durante el mandato de Manuel Ávila Camacho, y las nuevas élites actuaron rápidamente para contrarrestar. Las nuevas élites surgidas de la Revolución Mexicana actuaron rápidamente para contrarrestar y, o en su caso, dar marcha atrás al contenido social de la Constitución Política de 1917, particularmente en lo plasmado en los artículos 3, 27 y 123. Es así que les invitamos, pues, se nos está agotando el tiempo, a que lean el blog. Nos quedan 5 minutos. Y a modo de despedida, yo solo quiero concluir con ello para dar a cada uno de ustedes el uso de la palabra. Es que después de un largo y desmantelador camino, y teniendo en el pasado reciente las secuencias más devastadoras del golpe mortal a la República y a su Constitución, con las reformas a los artículos 3 y 27 hechas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, lo anunciado por su fachada, léase Enrique Peña Nieto, y la del grupo económico que éste representa con la apertura de Pemex bajo la retórica de la contenida en la reforma energética, al igual que en la fiscal, y ambas forman parte del Pacto por México. No es otra cosa más que la puntilla a esta nación, al Estado que guardaba con relación a esa constitución política social. ¿Bien? Muy bien. Insisto, por eso... No sé si les parezca poner un poco de música de fondo y ir terminando, ¿no? Conclusiones, ¿no? Adelante, Jorge. Lo sí, pondremos. Decía que por eso yo insisto, ¿no? En función de cómo las instituciones quedan rebasadas por el Estado. Y eso tiene que ver particularmente ahora con lo que nos enteramos, que es también mediáticamente de primera plana, la cuestión de la exoneración que tuvo Enrique Peña Nieto por el caso Monex, que supuestamente el movimiento progresista no acreditó el rebase de tope de campaña, ¿no? Y viene el mundo al revés. Resulta ser que en cambio Andrés Manuel rebasó el tope de campaña en gastos por 165 millones de pesos según el IFE, ¿no? Es decir, las instituciones están siendo rebasadas por el Estado, pero además el sometimiento que hay de las instituciones. En particular el IFE ya pues era de poca credibilidad, ¿no? Y con esto que acaba de dictaminar también, bueno, se va por los suelos su imagen de credibilidad por parte de los ciudadanos, ¿no? Ese sería mi comentario avala final. 2 fraudes electorales del 2006-2012 y ahora a la vista de todos que el candidato que impuso Televisa, el señor Enrique Peña Nieto, que fue el que quedó documentado que rebasó por exceso los gastos de campaña, quedó exonerado. Entonces, es decir, hay un total desprecio, ¿no? De este tipo de decisiones, son un total desprecio a la voluntad popular. Sí, y si no... Y un reto además, porque están llevando, y con eso concluyo, perdón, están llevando a la población a una situación que para nadie es deseable, ya, ¿no? de plano. Por el hartazgo al que estamos sometidos. Así es, esa cultura del abuso que se mezcla con el despojo que han venido haciendo sistemáticamente a este pueblo, a partir de que sus ideas quedan rebasadas, quedan estrictamente reprobados con todos los postulados que han dado para hacer lo que han hecho y despojar a esta patria y quitarnos absolutamente todos nuestros derechos, todas nuestras garantías y todos nuestros bienes. Vienen por más, el viejo PRI regresa. El dinosaurio. Así es. Cuando despertamos, ahí estaba el PRI, sí, llevándose todo lo sigue que ahí quedaba de la nación y desmoronándose a pedazos la misma, e insisto, como lo hemos venido haciendo en este programa, y el pueblo de México, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde andará? ¿En dónde ha dejado el legado, como lo ponemos en nuestro blog Temas, Lemas y Dilemas, de gentes, ya para no llenarnos la boca con algo que no hemos sabido defender, y en ello nos incluimos en ese sentido? Claro. El legado de Francisco Villa. Híjole. ¿En dónde está todo aquello? Señores, se ha perdido. Bien, pues nos despedimos con este poco de música. Se llenó de sol, sacó a buscar el hecho y la razón de tanta Buenos días, América.
No, lo que sea. Siento que Canal Patrio, voz